Bueno, mis profes, muy buenas tardes para todos y todas. Sean bienvenidos a este espacio de formación. Como les dije, pues en nuestro primer mensajito, qué alegría es volverlos a tener por acá y encontrarnos en este espacio de formación. Bueno, mis profes, el día de hoy entonces vamos a desarrollar la clase correspondiente al módulo número 2 de nuestro diplomado. Pero antes de iniciar y de saber con quién vamos a estar, hoy también vamos a estar con la profesora Geraldine Vélez. Recordemos que con ella estuvimos la semana pasada. Quiero recordarles, mis profes, cuál es el procedimiento para acceder al enlace para el encuentro sincrónico. Recordemos, mis profes, y como pues las indicaciones que les habíamos dicho la semana pasada, hasta este módulo nosotros les vamos a enviar el enlace a través del correo electrónico, porque la idea es que ya para las próximas clases, cada uno de ustedes se dirija a la plataforma y acceda al enlace sincrónico. ¿Listo? Entonces, mis profes, nos vamos a encontrar en nuestra pantalla principal, ¿sí? O en el menú principal y nos vamos a dirigir hacia la sección que dice ruta de aprendizaje. Listo, mis profes, no se nos olvide. También está especificado en el correíto que les mandé hace un momentico. Me vengo para ruta de aprendizaje, le doy clic allí, me va a llevar a esta pantalla que está aquí, donde recordemos que tenemos pendiente los profes que pronto no hayan participado y los profes que se acaban de unir. Recuerden, profes, que tenemos esta primera actividad, que es una actividad de rompehielos y que tenemos hasta el 25 de octubre a las 8 de la noche para realizar una pequeña presentación, siguiendo pues las indicaciones de la semilla. Pero bueno, mis profes, retomando el tema entonces del enlace a la clase sincrónica. Me vengo para la ruta de aprendizaje y cuando ya esté en esta pantalla, lo que voy a buscar es la etiqueta o la sección que dice enlace de acceso a clase sincrónica. Cuando le doy clic allí, me va a desplegar esta imagencita que está acá y en la parte de abajo me sale un código de acceso, que es la palabra clase. ¿Listo? Ah, bueno, pero es que acá no está el enlace. ¿Cómo les parece, mis profes, que esta imagencita que nosotros tenemos aquí hace las veces de botón? ¿Listo? ¿Qué quiere decir de botón? Que cuando yo le doy clic a la imagen, me va a llevar a esta página que es el formulario de inscripción que nosotros pues tenemos cada 8 días para nuestras clases. Entonces allí vamos a encontrar el tema, ¿sí? El nombre, es decir, módulo número 2 gamificación, la hora y la fecha en la cual se va a realizar y los datos correspondientes que nos están solicitando. ¿Listo? Mis profes, acá yo les quiero pedir un favorcito. Resulta que como nosotros tenemos que llevar un control de la asistencia y que el Zoom no lo hace de manera automática, porque esto luego nosotros se lo tenemos que pasar a la vicerrectoría académica, nosotros les vamos a pedir que ubiquen su nombre completo. Entonces, por ejemplo, evitemos colocar, por ejemplo, yo soy Nicolás, a mí me dicen Nico, entonces no colocar Nico Sánchez, no, colocar Nicolás y en la sección de apellido Sánchez Rojas, ¿sí? Nuestro apellido completo, porque así se nos facilita luego como esa recopilación de la información y también evitamos pues como tener estos posibles inconvenientes al momento de compartirle la asistencia a la vicerrectoría académica. Listo, mis profes. Entonces recordemos, me vengo para el menú principal de metodologías activas, me vengo para la ruta de aprendizaje y ubico la sección que dice enlace de acceso a clase sincrónica. Le doy clic a la imagen y me va a llevar al formulario de inscripción a la clase. Mis profes, les cuento, este enlace se actualiza todos los días, o perdón, todos los lunes a las 8 de la mañana. Listo, o sea que ya saben que a partir del lunes después de las 8, 8:30 de la mañana, ya van a tener disponible la clase o el enlace para el encuentro sincrónico del día de hoy o del día siguiente. Listo, mis profes. Recordemos, hasta hoy les enviamos pues como el correito como recordándoles, pero esto lo hacemos también para que ustedes pues tengan como, no la obligación, sino como que tengan como ese pequeño deber o esa pequeña tareita de ir a nuestra plataforma, de interactuar con ella y ubicar el enlace a nuestra clase. ¿Listo, mis profes? ¿Tenemos alguna preguntita hasta acá? ¿Es claro? Mis profes, ¿me pueden de pronto describir que sí por el chat? No hay ningún inconveniente. Una Todo pregunta, claro, Nicolás, Claro. gracias. Nicolás. Sí, alguien me está diciendo que una preguntita, cuéntame. No, Oscar Eduardo. Nicolás, el enlace es el mismo para todas las reuniones, ¿cierto que sí? No, profe, el enlace se va cambiando, por eso les digo que cada lunes se actualiza, a las 8 de la mañana ya está actualizado un enlace con el nombre de la clase. ¿Listo? Ok. Ah, bueno. Listo, profe.
Bueno, mis profes, ya entonces después de esta pequeña explicación, al final les voy a dar una información, también decirles que ya se abrieron los espacios para las asesorías, ya luego les voy a contar y les voy a recordar un poquito cómo va a ser esa dinámica. Entonces, bueno, profes, ahora sí a lo que vinimos. Entonces, nuevamente, bienvenidos a este segundo módulo donde vamos a estar acompañados por la profesora Geraldine, donde vamos a abordar el tema de la gamificación. Un tema bien interesante, una estrategia, una metodología pedagógica para otros que nos puede servir y que nos ayuda mucho en estos contextos, primero presenciales, que es una metodología que viene desde hace mucho tiempo y que luego hace ese recorrido, esa transformación hasta los modelos híbridos que tenemos hoy en día. Entonces, mis profes, los dejo con la profe Yera. Hola, profes, buenas noches, ¿cómo están? Qué rico que podamos prender la camarita para que nos saludemos todos. A ver, yo los veo. Buenas noches, Ingeniero profe. Alex Eduardo, buenas noches. Olga, buenas noches. John Jairo, Jaime Osario, Lorena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente, gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Qué rico verlos, que estemos acá otra vez. Buenas noches, compartiendo este espacio. Hola a todos. ¿Cómo les ha ido? Bien. Gracias a Dios. Ay, qué bueno. Como les dijo Nicolás, hoy vamos a comenzar entonces con el curso, con el módulo de gamificación, ¿sí? Entonces vamos a hablar de gamificación y vamos a ver también algunos recursos que podríamos trabajar para gamificar nuestras clases. Antes de eso, pues sería chévere que hagamos un recorderis de lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Como de qué hablamos, qué se nos quedó, como que podemos aportar entre todos. Los que quieran, por favor, colaborar, levanten la manito y encienden el micrófono para que charlemos un momentico y nos empapemos otra vez y empecemos a enlazar lo que vimos la clase pasada, ¿sí? ¿Algún voluntario? Profe, estuvimos hablando acerca de la metodología de la clase invertida. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito qué es esa metodología? ¿En qué consiste? Consiste en entregarle a los estudiantes con anterioridad el material de la clase para que lo estudien en casa y en el momento sincrónico resolver las inquietudes, reforzar los conocimientos y hacer ejercicios y prácticas. Así lo entendí. Sí, lo entendiste muy bien, exacto. Para eso se presta el aula invertida, precisamente para proponer también actividades nuevas a partir de ese ejercicio autónomo, también individual o colectivo que puedan desarrollar los estudiantes, ¿cierto? Como ese antes del que nos estás hablando. Estábamos hablando también de las TAC. ¿Qué son las TAC? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, listo, las TAC, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre las TAC y las TIC? Que nos cuenten. A ver, animémonos que si nos equivocamos, no pasa nada. Este es el espacio para equivocarnos y aprender. Las TAC orientan a las TIC. Muy bien, profe, muy bien. Las TAC son es como esta oportunidad que tenemos de resignificar esas tecnologías de la información y la comunicación y darle unos usos pedagógicos, ¿cierto? Y orientarla precisamente a esos objetivos que nosotros podemos tener dentro de nuestras clases. Muy bien. Entonces hablamos de qué eran las TAC, dimos como una pequeña introducción de las metodologías activas, hablamos de un concepto. ¿Alguien se acuerda cuál concepto era? Las TAC están dirigidas especialmente a procesos de formación. Bien. Estuvimos hablando de la cibercultura, ¿sí? De esa nueva cultura digital en la que ahorita participamos. Dijimos que era importante mencionar y hablar de la cibercultura porque estamos ahorita con unas realidades diferentes, ¿cierto? Y los retos que tenemos académicos están permeados precisamente por esas nuevas realidades a las que nos enfrentamos y por eso también ahí hablamos entonces de presencialidad, de virtualidad y de esos momentos de alternancia que podemos tener. Y ya nos metimos de fondo con el concepto de aula invertida, hicimos un pequeño ejercicio que no alcanzamos a terminar del todo, pero que tratamos como de articular. Bueno, gracias a los que participaron.
Les voy a compartir pantalla, regálenme un momentico, por favor. La idea es que seamos también muy participativos, por favor. ¿Están viendo la pantalla? Sí, claro. Listo. Sí, ya lo perfecto. Bueno, profe, yo acabo de ingresar a la plataforma normal como estarían ingresando ustedes y vamos a hacer el recorrido igual de cómo ingresarían para que lo tengan presente, ¿cierto? Entonces, diplomado de metodologías activas, voy a ingresar. Acá tenemos la parte principal, la ruta de aprendizaje, que fue donde Nicolás nos contó que siempre va a estar el enlace de la reunión, el módulo de aula invertida que ya vimos, y este segundo al que pasamos, que es el de gamificación. Dentro de 8 días tendrá en el encuentro del módulo de análisis de caso. Por ahora vamos con gamificación. Bien, cuando ustedes puedan, es importante que vean este videito, es un pequeño resumen de en qué consiste la gamificación, porque es importante hablar de ella. Acá tenemos como una pequeña justificación, ¿sí? Sobre en qué consiste, pero ya vamos a hablar de ella a manera más general. Acá hay unos ítems que todavía no están activados, pero que ahorita más tarde se van a trabajar con Nicolás y él también nos va a explicar un poquito más cómo funciona. Y nos vamos a dirigir entonces a la presentación para que comencemos. Entonces, gamificación y recursos para la gamificación. Bueno, antes de que empecemos, ¿quién sabe, quién se imagina, quién se le ocurre cuando escuchan la palabra gamificación? ¿En qué piensan? Gerald, Dime. hola, buenas noches para ti y para todos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, yo quiero opinar un poquito sobre ese tema, Gerald, porque siempre me ha gustado mucho y pues a mí me ha resultado muy funcional en mis clases. La gamificación es esa técnica que tenemos para poder articular todas las estrategias metodológicas y didácticas al juego. Entonces, digamos que esas estrategias ahora con este escenario digital, pues cobran una importancia muy significativa porque digamos que a partir de las diferentes herramientas que tenemos a la mano, pues quizás se nos hace un poco más fácil a nosotros como docentes poderlas articular precisamente a esa técnica, ¿sí? Y poder llegar a nuestros estudiantes de una forma más dinámica, quizás, digamos, respondiendo algunas especificidades que tenemos todos en términos de cómo aprendemos. Todos sabemos que unos son más visuales, otros son más kinestésicos, ¿cierto? Otros somos más auditivos, de tal manera que estar inmersos en esto de las TAC y de las TIC, pues nos permite articular de muy buena manera todo lo que se relaciona con la parte de la gamificación. Ah, muy bien, profe Sebastián, muchas gracias. Les voy a contar una infidencia. El profesor Sebastián fue profesor mío de informática, no me acuerdo qué informática, cuando estaba en mi pregrado, y de hecho sí trabajábamos la gamificación en la clase, así que el profe habla con toda la propiedad del tema. Muchas gracias, profe. Qué rico verte por acá ya como colega, Gerard. Ay, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias por el aporte. Bien, como lo estaba mencionando el profe, pues tiene toda la razón cuando hace mención al término de la gamificación, y lo que sucede con este término es que se traslada esa mecánica que tienen los juegos, ¿cierto? Y de por qué nosotros tenemos como esa simpatía y ese acercamiento tan profundo con los juegos de manera general, ¿cierto? Cuando hablamos de los juegos recreativos que tenemos, por ejemplo, jugando tejo, jugando sapo, jugando el parqués, y eso que ha ido evolucionando con el tiempo y se han transformado también en esos juegos virtuales o en esos juegos que están mediados por las pantallas, donde nosotros también tenemos un acercamiento, porque ya sabemos que las pantallas también nos generan ciertas sensaciones, y se empiezan entonces a generar como esas emociones y esa simpatía y esa conexión, como ese clic que nosotros creamos con esa dinámica y con esa mecánica que está plasmada en los diferentes juegos, porque aunque sean diferentes, digamos, en su estructura, en su forma, los juegos pues tienen una función, ¿cierto? Que es ganar, pero además de ganar también es divertirse, tiene retos, bueno, tienen diferentes cosas que vamos a ir charlando
a medida que avancemos. Entonces dice la gamificación. Lo que busca este concepto dentro de los entornos educativos es trasladar lo positivo de la mecánica de los juegos a los escenarios educativos. Para el caso de los entornos virtuales de aprendizaje, se debe pensar en diseñar tareas y actividades con la finalidad de aprovechar la predisposición psicológica hacia el juego, buscando inducir y mejorar la motivación hacia los aprendizajes. Entonces miren que acá hablamos de acá se menciona una palabra muy importante y es la motivación. Y precisamente la gamificación lo que busca es enganchar al estudiante mediante la motivación, ¿sí? Que él se sienta muy cercano a ese proceso que está desarrollando. ¿Y por qué se siente cercano? Porque se siente identificado, ¿sí? No es lo mismo que nosotros le hablemos de algo que puede ser un poco más ajeno al estudiante a que le hablemos de una experiencia real, de pronto con la que él ya ha tenido un contacto más directo, porque él se va a sentir representado, identificado. Eso le va a permitir tener una cercanía y con esa cercanía va a tener más motivación, ¿sí? Porque le causa curiosidad o porque siente mucha empatía con esa forma. Además, los seres humanos dentro de nuestra cotidianidad, todo el tiempo estamos de alguna manera como con esa misma mecánica, ¿cierto? En las diferentes actividades que desarrollamos a diario, cuando vamos a trabajar, cuando conseguimos un trabajo, pues de alguna manera también estamos buscando sobresalir. Entonces, digamos que si pensamos como en esa idea del juego grande, pues todo el tiempo estamos moviéndonos de alguna forma u otra en esa onda, ¿sí? Cuando tengan preguntas, por favor, enciendan el micrófono, que a veces no veo como quién levanta la manito, entonces tengan toda la libertad, profes, de levantar la manito. Dice Nick Pelling, quien en el año 2002 inicia en el desarrollo de su trabajo en el mundo de las computadoras una vinculación de elementos propios del videojuego en el mundo de la programación informática. Sobre la idea de estructurar el conocimiento en una taxonomía fielmente estructurada, al juego Pelling manifestaba lo siguiente: creo firmemente que en la medida que eliminemos los criterios aburridos y netamente metodológicos de la enseñanza, podremos construir metodologías simplistas que conduzcan a aprendizajes de gran valor. Ojo, profes, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el hecho de que tengamos estas metodologías no quiere decir que nosotros todo el tiempo las vamos a utilizar. No, estas metodologías son una estrategia que puede ayudar a sobrellevar mejor nuestras clases, ¿cierto? Y también a cambiar en algunos aspectos y a nosotros identificar en qué escenarios y en qué momentos son más oportunas hacerlas, porque yo no voy a decir que todos los días en todas mis clases voy a trabajar con la gamificación. No. ¿Sí? Simplemente es una estrategia que debemos tener ahí como a la mano para apoyarnos en ella. Ahorita el profesor Sebastián mencionaba algo de la virtualidad, en lo que tenía mucha razón, y es que pues estos procesos que están mediados por las tecnologías de la información y la comunicación y por esta cultura digital logran tener como un plus, porque ya existen diferentes plataformas de las cuales uno puede utilizar para desarrollar sus clases, ¿sí? Plataformas que son muy atractivas visualmente, desde la parte sonora también llaman mucho la atención. Entonces, si estamos trabajando con estudiantes que tienen mucha afinidad con esas mismas cosas que el profe nos mencionaba, pues el proceso va a ser más enganchador, sin querer decir que la gamificación está totalmente remitida a esos procesos virtuales, ¿no? Por el contrario, nosotros podríamos aplicar esa misma mecánica de juego a los diferentes escenarios en los que nos movamos, bien sea virtual, presencial o de alternancia, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos presente y no nos casemos a veces con una sola idea o porque está Kahoot o porque está Quizzes, pensar que solamente podemos hacer eso cuando estemos en la virtualidad, sino que también es esa invitación a que sigamos siendo como muy creativos y le pongamos como ese sello también a las clases y tratemos de innovar de diferentes maneras. La gamificación, por lo tanto, va buscando la apertura didáctica de establecer un tema de enseñanza docente. Espérenme.
que renueva la formación, que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del contenido curricular que se desarrolla, como les estaba mencionando ahorita, como esa estrategia para implementar y que a partir de esa misma metodología nosotros podamos trabajar diferentes aspectos con los estudiantes. Es decir, que sea como muy transversal al currículo, que yo pueda implementar la metodología de la gamificación como un momento rompehielo en mi clase o para desarrollar un momento conceptual en mi clase o para evaluar a mis estudiantes de forma cuantitativa, sumativa, una evaluación formativa, bueno, como ustedes lo quieran hacer, ¿sí? Como tener todas esas opciones, como un menú de opciones y entender que se pueden adecuar a esos diferentes momentos que nosotros tengamos con nuestros estudiantes. El ingeniero Alex. Gracias, profe. Dime. Si estoy comprendiendo bien el tema de la gamificación, que para mí es un concepto nuevo, yo manejo el Kahoot y a mis estudiantes les encanta porque ellos dicen que es aprender jugando. Sí. Y a todos les gusta. O sea que ahí estoy aplicando esos conceptos. Sí, ahí estás aplicando esos conceptos porque, por ejemplo, Kahoot, pues si lo ves desde la parte visual es muy llamativo, ¿cierto? La musiquita que tiene también es demasiado atractiva y él funciona como teniendo un ranking, ¿sí? Entonces, los jugadores van teniendo como una racha. Si yo respondo varias respuestas correctas, va diciendo, tienes tal racha, vas de tal puesto y al final incluso muestra como ese podium, ¿cierto? Entonces, ese tipo de plataformas son muy atractivas porque uno siente la adrenalina del juego cuando lo está haciendo. No sé si tú de pronto también has jugado, no como profe, sino como estudiante de pronto participando, pues sí crea como esa cercanía y uno siente como esa adrenalina por jugar, por ganar y esa motivación también. ¿Me hago entender? Es cierto. Cuando hice la especialización, ahí fue donde lo conocí en una de las materias de la especialización y a mí me encantó. A mí me encantó. Es que es muy divertido, es muy divertido. Muy divertido, sí. Muchas gracias, profe. La profe Juliet. Hola, buenas noches. ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos bien. ¿Cómo estás? Gracias. De acuerdo también como a lo que estás planteando, digamos que uno puede generar como ese acercamiento con los estudiantes también porque nosotros venimos de una cultura muy competitiva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con el Kahoot o con este tipo de plataformas que permite pues aprender o trabajar un tema, mirar los conocimientos previos de un tema que vayamos a abordar y que digamos que intrínsecamente estemos evaluando también, pues los estudiantes se van a motivar en la medida en que ellos también vean que todo eso que han aprendido pues se ve reflejado en el momento en que responden más rápido. Entonces, esas competencias que van adquiriendo y también esa parte pues como de competitividad que tenemos, porque la cultura de nosotros también nos ha ido como metiendo en que, bueno, los primeros que terminen son los primeros como que tienen ciertos beneficios. Yo siento que eso también moviliza mucho a los estudiantes. Claro que sí, tienes toda la razón. Además, es como esa idea del reto, ¿cierto? Que tenemos nosotros los individuos, que pues en este caso puede ser hablando de lo académico, pero es como superarnos a nosotros frente a ese reto que se está poniendo y uno dice como que, ay, pues pucha, me quedo en rojo, la tengo mala, no, me voy a esforzar en la otra, ¿cierto? De pronto uno empieza a mediar en ciertas cosas porque en el Kahoot hay unos tiempos específicos. Entonces, lo que tú dices del tiempo, eso es importante. Entonces, uno cuando crea ese tipo de... cuando está interactuando con ese tipo de plataforma y está planeando la actividad, pues también puede darle como más tiempo para trabajar otras cosas, porque a veces es importante esa agilidad y ese plus, pero a veces también queremos que realmente se quede acá. Pero generalmente, como esas actividades son tan divertidas y tan llamativas, yo, por ejemplo, nosotros la utilizábamos mucho cuando estudié francés, la utilizábamos mucho y lo que aprendíamos ahí se nos quedaba como que causaba esa recordación, además porque uno se ríe, disfruta y es como el ambiente también a su alrededor, ¿cierto? Con sus compañeros, porque no solamente me estoy retando a mí, sino que me estoy poniendo en comparación, pero no hablemos como de esa comparación mala, con mis otros compañeros y en ese reto que tenemos con el otro. El profe Jaime.
Sí, Geraldine, pero yo pues tenía entendido que la gamificación iba un poco más allá que simplemente una actividad didáctica con el estudiante utilizando un Kahoot, por ejemplo, o alguna Ajá. herramienta de este tipo, porque uno puede jugar de Sí, muchas formas y yo tenía entendido que es tratar de llevar los currículos desde el principio hasta el final a través de una metodología que ellos vayan descubriendo y vayan mirando con retos en cada clase o en a cada hito del programa que va desarrollando para al final aprender jugando, digamos, en todas las etapas del proceso de formación del proyecto formativo y al final pues tener, digamos, ese involucramiento donde ellos pueden explorar y eso, no solamente una actividad de un momento y pare de contar, pues porque eso no sería gamificación en el sentido de llevarlo realmente al currículo. Tengo entendido de eso, no sé, me aclaras, por favor. sí, profe, claro. Lo que pasa es que eso se ha ido flexibilizando mucho, ¿sí? Porque lo que tú dices es excelente, o sea, el ejemplo que propones es excelente y se puede hacer y se puede trabajar. Eso sería un poco como trabajar desde el aprendizaje por proyectos y que ese aprendizaje basado en proyectos esté mediado por la gamificación. Esas son como maneras de hacer el aprendizaje híbrido, ¿sí? Pero ha empezado a tener mucha flexibilidad como en la parte en que podemos gamificar no solamente todo el currículo, sino que podemos gamificar partes de ese currículo o partes de la escena educativa. Yo entiendo lo que tú me estás diciendo, que a manera general, más amplio, por ejemplo, como un proyecto de todo el semestre, me imagino que lo estás como mencionando de esa manera, funciona muy bien y se puede hacer. Eso sería un proyecto muy grande, ¿cierto? Porque hay que pensar, imagínate, para desarrollar la asignatura, hay que pensar en muchas cosas, pero como ha sido tan flexible y ha ido cambiando tanto, ahorita se tiene como una estrategia que tú puedes utilizar, por ejemplo, como un proyecto de primer parcial o de segundo parcial o un momento de la clase o para hacer una evaluación en algún momento. Entonces, es como abrirnos un poquito más y verlo y ver su implementación en diferentes momentos. Si se hace de esa manera en que tú mencionas, perfecto, pero también se puede hacer en otros momentos de la clase, ¿sí? Como que es ya ahora es un poco más abierto, ¿sí? ¿Me entiendes? ¿Me hago Sí, claro, entender? totalmente. O sea, gamificación nivel cero, un Kahoot. Gamificación Sí, nivel uno, otra cosa, un proyecto de un primer parcial. Eh, exacto. Gamificación nivel 2, 3, primer y segundo parcial. Ya uno más avanzado, o sea, depende, niveles de gamificación, digamos. Ujú. Además, profes, vean, ustedes se van a dar cuenta a medida que vayan avanzando en los módulos, esto que les hablo del aprendizaje híbrido y de estas metodologías, porque generalmente las metodologías activas empiezan a trabajar juntas, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo en el colegio en el que trabajo, yo funciono mucho con el aprendizaje basado en proyectos y con el aula invertida. Y trabajo las dos como al mismo tiempo, porque lo más macro es el aprendizaje basado en proyectos, pero la manera en que trabajo con los estudiantes es como el aula invertida. No sé si me hago entender. Y a veces la gamificación o el aprendizaje basado en problemas empiezan también a cruzarse o el análisis de casos empiezan a ser como esos híbridos y se trabajan en diferentes momentos, ¿sí? Entonces son metodologías que son activas y que son muy flexibles. ¿Queda más claro? Profe. Sí, completamente entendido, Vale, gracias. listo. El profesor Sebastián había levantado la mano, me imagino que quiere complementar lo que estaba diciendo. Sí, profe, pues más que complementar es, digamos, como compartir una experiencia. Yo tuve la posibilidad, yo he trabajado en colegio y he tenido la posibilidad de trabajar en diferentes niveles educativos y el entender los procesos cognitivos y metacognitivos que, digamos, que se presentan allí en el uso de esos recursos es bastante interesante. Por ejemplo, en la transversalización de diferentes áreas a partir de este tipo de herramientas con la siguiente observación. ¿Cuál sería el proceso cognitivo que un estudiante puede desarrollar, por ejemplo, con algo como Kahoot? ¿Sí? Fíjense que la profe lo que nos estaba planteando, el analizar rápidamente una pregunta, hacer conexiones mentales rápido con diferentes contenidos, el estar identificando también figuras geométricas, colores y adicional a eso, tener un tiempo establecido para tomar una decisión y elegir cuál es la respuesta correcta.
Entonces, digamos que más que la herramienta, para mí ha sido como muy significativo tener esa mirada de ese tipo de recursos. ¿Cuáles son los procesos cognitivos y metacognitivos que nos permiten este tipo de elementos? Para mí eso, profe, ha sido supremamente interesante con los chicos de todas las edades, tanto en primaria como en secundaria, en media y con los de pregrado. Entonces, digamos que era como compartir esa experiencia porque, vuelvo e insisto, para mí es muy interesante hacer ese análisis. Sí, claro, además porque promueve las habilidades del pensamiento, ¿cierto? Que también es como algo que uno intenta de alguna manera implementar en sus clases de forma, se me va la palabra, como que no es tan obvia, ¿cómo es? Ay, perdónenme. Implícita. Exacto, de manera implícita, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Profes, yo ahorita les voy a presentar como unas imágenes que saqué de un artículo científico que está también compartido. Ahorita lo vamos a ver acá en el módulo dentro del material adicional. Y este artículo está como muy enfocado a los profesores universitarios, que es donde ustedes pues básicamente se mueven, ¿sí? Dice, para la Academia McGonigal-Jane, la gamificación es toda acción educativa en la cual el docente debe recurrir a la utilización de dinámicas, estructuras y mecánicas de juego en entornos y publicaciones que no son precisamente un juego, buscando potenciar y aplicaciones que no son precisamente un juego, buscando potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes al modo y a la forma en cómo aprenden los estudiantes, lo que nos estaba hablando el profesor Sebastián ahorita. José Armando Mosis Ballester, quien de manera puntual argumenta que la gamificación aplicada al entorno universitario busca crear una dinámica del juego enfocada en la retroalimentación positiva del aprendizaje, en donde los estudiantes parten de la estructura jerárquica de clase, en donde al cumplir objetivos y metas pueden acumular puntos, insignias y cualquier otra evidencia que denote el progreso significativo que tienen durante una clase. Es muy importante siempre que nosotros vayamos a trabajar con esta metodología de la gamificación, que nosotros tengamos los objetivos de aprendizaje claros, los que nosotros queremos desarrollar en nuestros estudiantes, y a partir de ahí ya empezar a proponer estas diferentes actividades. Vamos con este cuadrito que dice, ventajas de la gamificación desde la perspectiva estudiantil. Entonces la primera ventaja es que se busca premiar y reconocer el empeño académico que pone el estudiante durante el abordaje de su proceso formativo, ¿sí? El segundo es el uso de la gamificación en la clase universitaria que le ayuda al estudiante a identificar fácilmente sus avances y progresos de su propio aprendizaje, es decir, a ser consciente de su proceso de formación. Tercero, cuando el estudiante no pone el esmero y el suficiente empeño para mejorar su rendimiento académico, la gamificación le ayuda a mejorar su desempeño mediante el acercamiento de tecnologías y dinámicas integradoras, que a veces se trabajan de forma implícita con las diferentes actividades que tiene la gamificación, ¿sí? Porque cuando uno implementa la gamificación, pues está evaluando diferentes cosas y ahí pues pueden entrar las rúbricas que uno puede utilizar. Entonces, no solamente es el resultado, sino que uno también evalúa el proceso, que a la final, si lo comparamos con los videojuegos, pues es el que gane o pierda. Pero los procesos de formación académica, pues tienen otro sentido y otro enfoque. La gamificación como estrategia metodológica intenta proponerle al estudiante una ruta clara sobre cómo puede mejorar la comprensión de aquellas materias académicas que se le dificultan en mayor medida, debido al cambio de paradigma que supone desarrollar clases gamificadas. Eso también es importante porque generalmente con la gamificación hay unas reglas de juego que están claras y establecidas y que le presentamos al estudiante. Entonces, cuando eso está, digamos que no se presta como para malos entendidos, sino que hay un conducto o hay un quehacer que se desarrolla en las diferentes clases que ya está establecido y que el estudiante pues es consciente de este mismo. Ahorita vamos a hablar de las ventajas de la gamificación desde la perspectiva del docente. Primero,
Estimula la implementación del trabajo en equipo y de un aprendizaje colectivo que busca mejorar la dinámica de aprendizajes en el interior del aula. Eso es importante porque nos habla no solamente del estudiante como ese individuo, sino también del estudiante cuando se relaciona con el otro y cuando está en contexto con el otro, ¿sí? Como esa reacción y esa relación que tiene con los demás. Segundo, la gamificación dosifica el aprendizaje con gran efectividad y motiva al estudiante a esforzarse más por sus resultados académicos. Tercero, cuando el estudiante no pone el esmero y el suficiente empeño por mejorar su rendimiento académico, la gamificación le ayuda a mejorar su desempeño mediante el acercamiento de tecnologías y dinámicas integradoras. Esta es la misma ventaja del estudiante. Y por último, dice, la gamificación como estrategia metodológica intenta proponerle al estudiante una ruta clara sobre cómo puede mejorar la comprensión. Bueno, esa es la misma. Esas dos últimas son las mismas para el estudiante y para el docente. Ahora vamos a hacer una diferenciación entre el enfoque lúdico, entre la gamificación y entre el juego basado en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del enfoque lúdico, es ese uso de técnicas y elementos y dinámicas propias de los juegos con el fin de potenciar la motivación y reforzar la conducta para solucionar un problema u obtener un objetivo. Generalmente lo lúdico es algo más recreacional. Pero cuando hablamos de la gamificación, pasamos a decir que gamificar es aplicar estrategias que tienen que ver con los pensamientos y con la mecánica de juegos en contextos no necesariamente jugables, ajenos a los juegos, es decir, el aula de clase, con el fin de que las personas adopten ciertos comportamientos o se dejen llevar como por esas normas establecidas a las que se acordaron. Y por último tenemos el juego basado en el aprendizaje. Este conjuga el aprendizaje con diferentes recursos conocidos como los juegos, en particular referido a los digitales o de naturaleza computacional con el fin de apoyar y mejorar la enseñanza. Este básicamente es cuando nosotros vemos o identificamos un juego en el que descubrimos que el estudiante aprende mejor. Hay unos muy exitosos para matemáticas, bueno, independientemente del área de formación. Identificamos que ese juego los estudiantes tienen buena relación y a partir de allí aprenden muchísimo mejor y lo implementamos en la clase como una estrategia más. Pero eso no quiere decir que estemos gamificando, porque gamificar es completamente diferente, es trasladar la mecánica de los juegos. ¿Está clara esta parte? Sí, profe, Clara. Listo. Ahora vamos a hablar un poquito más de la diferencia de enfoques e interpretaciones entre el enfoque lúdico versus el enfoque gamificador. Entonces, como les estaba mencionando ahorita, la palabra lúdico es un adjetivo que califica todo lo que se relaciona con el juego, derivado en su etimología del latín ludus, cuyo significado es precisamente juego como actividad placentera, donde el ser humano se libera de tensiones y de las reglas impuestas por la cultura, ¿sí? Y el enfoque gamificador es el empleo de mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no necesariamente lúdicas con el fin de potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos. En resumen, lo lúdico como aporte a la educación no es nuevo. Los antiguos romanos llamaban a la escuela de primeras letras ludus y era un magister ludi, el maestro que se encargaba de alfabetizarlos, haciéndolos jugar con letras construidas con marfil o madera. Aprender jugando es una manera placentera, motivadora y eficiente. Eso es muy bonito porque también nos muestra como ese avance que hemos tenido a lo largo de la historia y también como nosotros los seres humanos hemos aprendido a ser recursivos, a ser creativos y a utilizar nuestro contexto para beneficio propio, ¿cierto? Y a entender cómo nos comportamos en sociedad, cómo participamos y a partir de allí entender esas dinámicas también que se pueden generar en el aula de clase, que al final el aula de clase pues también es ese espacio donde el estudiante es, ¿sí? Donde participa, donde se reconoce, donde se identifica. Son los niveles de gamificación que hablaba el profesor ahora. Exacto.
Algunos elementos considerados indispensables para la estructura de una clase gamificada. Primero, la clase se renueva mediante la dinámica gamificada que busca diferenciar una clase normal de una clase que retorna elementos de juego en su dinámica. La clase puede adoptar una dinámica de asignación de puntos con valores determinados en función de la dificultad o complejidad del desafío presentado. La clase se puede estructurar en niveles distintos de cuánto se avanza o retrocede en una acción de aprendizaje específico. La clase da pautas a la asignación de regalos o estímulos ante el cumplimiento de objetivos o indicadores de logros determinados. La clase se puede clasificar en función de la obtención de puntos o del cumplimiento de objetivos alcanzados. La clase se convierte en un desafío constante en donde los compañeros de clase pueden competir entre ellos, y la clase puede adoptar el rol de una misión o un reto que represente una dificultad a superar para el estudiante. Entonces acá ya estamos hablando de asignaciones, de niveles, de estímulos, de puntos, de competencia. Y pues también algo que es importante como aclarar es como ese concepto de competencia que en escenarios reales o de participación ciudadana, pues a veces se ve, es como más grotesco, más fuerte. Pues en los escenarios educativos esa idea se tiene que desdibujar un poco y entender la competencia como una oportunidad, ¿cierto? También para aprender, para resaltar al otro cuando el otro es superior en algo. Y también para entenderme a mí, cómo funciono, cómo aprendo mejor, todo ese tipo de cosas que está relacionado. Equipo cooperativo, muy bien, profe. Y acá vamos a hablar entre la mecánica y la dinámica gamificadoras educativas, ¿sí? Entonces, las mecánicas de juego, que es la aplicación como de esta mecánica en la gamificación. Y vamos a hablar como de esos punticos que nosotros podemos tocar. El primero es el puntaje, que es lo que le asigna el valor cuantitativo a la gamificación. Y vamos a hablar de la dinámica de ese puntaje, que es que busca que gratificación, retribución, tener una recompensa con el ánimo de diferenciar los posicionamientos alcanzados en forma individual o grupal, ¿sí? Después hablamos de los niveles. Los niveles marcan ese avance en el transcurso del camino del aprendizaje, pero desde la parte de la dinámica consolidan el posicionamiento adentro de la acción del aprendizaje, ¿sí? Como qué tan bien estoy en esto y a partir de qué también estoy con esto, cómo puedo avanzar para adquirir otro conocimiento. Después, las posiciones virtuales constituyen la materialización de las pertenencias que vamos obteniendo, y en la dinámica es obtener claridad en cuál debe ser el logro a obtener. Tenemos las clasificaciones, son las marcas o pautas que nos indican el nivel logrado en comparación con los demás estudiantes. Y en la dinámica dice que marcar las pautas competitivas y de posicionamiento entre los participantes. Los desafíos. Los desafíos nos indican los obstáculos que debemos afrontar durante la acción gamificadora, pero en forma de competencia. Acá se estandariza la transformación del propósito elemental de la acción educativa gamificada. Los desafíos son muy importantes y el reto es muy importante porque ese es el que causa como ese enganche y es ese propósito por el cual se va a desarrollar la clase. Y los premios o las retribuciones representan el estímulo ganado al finalizar con éxito las pautas del juego establecidas, alcanzar los indicadores de logro o cumplir con los objetivos. Estos buscan una gratificación, retribución o recompensa cuando se cumple finalmente el objetivo de aprendizaje. Entonces acá hablamos pues de premios que en la parte académica pues terminan siendo de manera general como una nota apreciativa, ¿cierto? Pasar el quiz, ganarlo, bueno, ese tipo de cosas que ustedes tienen mucha más experiencia que yo. Entonces, la gamificación como soporte de la estrategia docente universitaria elimina la incertidumbre sobre para qué aprendo y con qué aprendo, así como la monotonía del modelo expositivo, ya que la puesta en marcha de una actividad gamificadora le ayuda tanto al estudiante como al docente a conocer de manera objetiva el nivel de progreso en el aprendizaje personal de cada individuo sobre la base de sus propios intereses. Profes, preguntas hasta ahí.
en esto que estábamos hablando como más conceptual de la gamificación. A ver el chat. Todo muy claro. Por el momento no tenemos dudas de los profes. Listo, muy bien. Profes, ¿les parece si nos tomamos un descansito de 5 a 10 minuticos? Yo tomo agua, voy al baño y pongo a cargar mi computador y ya nos vemos para que nos adentremos un poquito en algunas plataformas que podemos utilizar para gamificar. A ver si estamos de acuerdo. Seguro, perfecto, ok. Listo, profe. Listo, 10 minuticos, son las 6:50, a las 7 en punto nos volvemos a encontrar, ¿listo? Hagan una pausa activa, levántense, muévanse y ahorita nos vemos. Entonces, vamos a ver un poquito el módulo para que veamos el material del que yo les estaba hablando a ustedes ahorita. Recuerdan que nosotros tenemos esta opción que dice cómo implementar la gamificación. Esta opción va a aparecer en todos los módulos. Entonces acá dice, a continuación, algunas estrategias que pueden implementar para hacer uso de la gamificación. Recuerda que es importante ser creativo, seguir adaptando las temáticas y la misma metodología a las condiciones de grupo. Desde la virtualidad, ¿cómo se puede utilizar la gamificación? Haciendo retroalimentación de actividades para reforzar conceptos vistos anteriormente, haciendo actividades rompehielo para amenizar los encuentros, mejorando el rendimiento de las explicaciones mediante plataformas interactivas en tiempo real y sincrónico. Para la presencialidad se puede hacer traslado de experiencias de lecturas, películas y transformación de las mismas como dinámicas de interacción, ejemplo, Rayuela, Harry Potter, etc. Por ejemplo, yo estoy trabajando con mis estudiantes desde una materia que tenga que ver con las narrativas, ¿sí? Resulta que vamos a escuchar unos audios, vamos a trabajar con la plataforma de Spotify. Entonces vamos a escuchar unos audios y a partir de ahí vamos a crear un contenido. Entonces ese contenido que nosotros creamos, los estudiantes van a grabar unos audios y los van a grabar de forma, no van a estar organizados, ¿sí? Y vamos a utilizar como esa experiencia del libro de Rayuela, que uno lo puede leer de dos formas diferentes. Entonces vamos a trasladar eso como a la actividad que tenemos y trabajamos en grupo y los estudiantes se reúnen y intercambian los audios y cada uno construye su historia de diferentes maneras, sin decir que una está buena y que la otra está mala, y trabajamos a partir de eso diferentes cosas. ¿Me entienden más o menos como la idea de trasladar esta dinámica, por ejemplo, de un libro o de una película a una clase o a una temática en específico? Voy a imaginar que sí. Bueno, en el chat, ok. Se pueden hacer refuerzos de contenidos con momentos conceptuales en la presencialidad. Recuerden que lo que estábamos hablando ahorita, de estas plataformas que nos sirven para trabajar en la virtualidad, pero que también nosotros de forma creativa podemos proponer unas dinámicas de juego para la presencialidad que no necesariamente tienen que estar mediadas por dispositivos. Y dicen juegos a gran escala que implican la interacción entre grupos de trabajo. Yo puedo servir para evaluar y de la misma manera se pueden trabajar en conjuntos con el aprendizaje basado en proyectos, así tal cual como le expliqué ahorita al profe que hizo la intervención. Y para trabajar en alternancia, una idea puede ser trabajar las pistas de Blue, juegos con retos para la casa y el aula que tengan una continuidad, hacer intercambios de flashcards en clases que implican realizar trabajo secuencial en casa, creadores de experiencias, los estudiantes mismos crean sus juegos y sus dinámicas y las aplican presencial o virtualmente. Miren que acá también hablamos un poquito de aula invertida y se mezcla con la gamificación. Después pasamos a esta de recursos educativos digitales y nos vamos a encontrar con unas plataformas que se proponen que ustedes después puedan indagar un poquito más. Entonces tenemos esta de Cerebrity, acá siempre nos va a aparecer el enlace para ir a la aplicación y un video tutorial, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos trabajar Cerebrity implementando con la metodología? Los estudiantes serán los que propongan y desarrollen el juego, además de que podrán hacer intercambio con sus demás compañeros. Este ejercicio puede ser interesante para evaluar la apropiación y el desarrollo que tiene un estudiante sobre X tema en específico.
tenemos otra plataforma que se llama Socrative. Igual está el enlace y un pequeño video tutorial de cómo funciona. Y se pueden realizar ejercicios o juegos educativos para retroalimentar actividades o temas puntuales vistos en la clase. Esperen, yo voy leyendo. Ah, ok. No, Pistas de Blue es como un nombre que yo le puse. ¿Ustedes alguna vez se vieron el programa de las Pistas de Blue? Que fue hace un montón de tiempo. Alguno se lo vio. Que era como un perrito. A ver en el chat, porque todos están muy callados. Ah, Sí, yo lo bueno. alcancé a ver, yo sí lo alcancé a ver. ¿Y te acuerdas cómo funcionaba, profe? Sí, era, no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho, que lo cambiaban después como por temporadas. Entonces era el perrito y el perrito quería como vender una idea. Se le perdió algo y había que encontrarlo, o quería hablar con alguien, bueno, lo que sea, y entonces iba dejando pisticas. Entonces el muchacho iba recorriendo la casa, salía al patio, hablaba con el salero y el pimentero, hablaba con las verduras y eventualmente encontraba unas huellas que eran las pistas. Y en las pistas, pues después de recorrer todas las pistas, se daban cuenta de que era lo que quería decir Blue, que se llamaba el perrito azul. Eso era. Exacto. Listo, muchas gracias por contarnos, profe. Sí, profes, pero estas pistas de luz son muy viejitas, o sea, yo les hablo de hace muchos años, yo estaba muy chiquitica cuando Perdón, estaba. Dime. no por lo viejito. Ah, no, para nada, por acá está diciendo la profe Lorena que a ella le tocaron con los Caballeros del Zodiaco. Y la profesora Lida, que A sí, mí que a los también niños me les tocaron encanta. Caballeros del Zodiaco, sí. Sí, entonces, no, yo lo que hago es que pienso como en esas temáticas, por ejemplo, eso de las pistas, que es algo secuencial, que van a un lado, que van al otro, entonces, por eso lo puse como en alternancia, ¿cierto? Porque se puede trabajar algo en la clase y resulta que van por la pista cuando hagan el trabajo en la casa, ¿sí? Es como intentar hacer como esa sincronía de las actividades y, por ejemplo, miren que ponerle como nombres así a las actividades es llamativo porque ustedes me preguntaron, "Ah, ¿qué es eso de las pistas de Blue?", ¿cierto? Como que ahí mismo uno dice, ah, bien, estamos como en esta sintonía de hacer esta actividad. Bueno, tenemos el de Socrative y tenemos acá el de Quizzes. Quizzes y Kahoot son muy parecidos, como la manera en que funciona es muy parecido, aunque los colores, pues también, digamos que la paleta como con el morado, también suele tener como cierto parecido, pero hay algunas cositas en las que se diferencia. ¿Alguien ha trabajado con Quizzes antes? Sí, para exámenes. Para los exámenes, ok. ¿Y también has trabajado con Kahoot? No, ese sí no lo he trabajado. Ok, listo. ¿Y alguien no ha trabajado con Quizzes? El chat. Sí, en parciales, ok, súper. Y la implementación es que se pueden hacer actividades rompehielo con esta dinámica y con la interfaz de esta plataforma. El clima educativo será divertido, ameno. Se pueden realizar actividades rompehielo alusivas al tema puntual o temas diversos que de igual manera pues mejoren el ambiente y le permitan al estudiante disfrutar pues de esa experiencia. Ah, ok, el profesor Oscar dice que no, que con ninguno. Ahorita vamos a hacer, profe, tranqui, como un pequeño recorrido de algunas plataformas para que veamos más o menos y tengamos un poquito más de cercanía. Tenemos esta pestañita que dice material complementario. Entonces, ¿quieres seguir indagando sobre este tema? Te invitamos a que leas este material. En el foro y cuestionario encontrarás preguntas relacionadas, así que ánimo. Bueno, pues acá tenemos unos artículos científicos que les pueden servir a ustedes de la gamificación y tenemos uno de los ambientes híbridos de aprendizaje, lo que estábamos hablando cuando mezclamos estas metodologías y las trabajamos de manera conjunta en una clase, ¿sí? Eso con material, se los estaba mostrando como para que tengamos presente que podemos acudir también a esos enlaces cuando tengamos dudas sobre algo y que tenemos también acá 3 recursos
que nos pueden servir en caso tal de que, por ejemplo, no esté yo para explicarlo, ustedes tienen un video tutorial o saben qué pueden hacer, lo mismo con estas, como con estas estrategias para implementar la gamificación, que espero pues que de pronto alguna les puede servir a ustedes, al menos para que puedan ser más creativos y tengan ideas sobre cosas que pueden implementar en la clase. Entonces volvemos a la presentación. Ahorita ya vamos a hablar de estas actividades, que es como para finalizar, y del foro, pero vamos a volver a la presentación. Entonces tenemos plataformas como Quizzes, Educaplay, Kahoot, las otras que mencionamos ahorita. ¿Han trabajado alguna vez con Educaplay? Sí. No. Yo sí he No. trabajado con Educaplay. Ok, bueno, vamos a hacer un recorrido pequeño por Educaplay para que lo miremos. Si ustedes vienen en la presentación y se paran en los loguitos, los va a dirigir a la plataforma, ¿sí? A la plataforma que nos aparece acá. En este caso me voy con Educaplay, le doy clic y me va a dirigir, ¿sí? Es como un botón. Entonces, miren, este es el interfaz que tiene la plataforma. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es crear un usuario, ¿cierto? Ingresar. Lo que yo suelo hacer es unirme siempre como con el correo electrónico. Ah, bueno, por ejemplo acá ya está el de mi hermanito que lo tiene acá activo. Me imagino que le había creado una cuenta y después de que creamos la cuenta, yo me vengo a donde dice crear actividad. Y miren las actividades que nos aparecen que nosotros podemos hacer. Podemos hacer crucigramas, sopas de letras, ruletas de palabras, relacionar mosaicos, hacer test, relacionar columnas, completar, relacionar, hacer adivinanzas, hacer un quiz en forma de video, hacer mapas interactivos, ordenar letras, ordenar palabras, hacer presentaciones, practicar los dictados y hacer diálogos. Vamos a ingresar a cualquiera, metámonos a esta de sopa de letras. Entonces, estoy acá y me dice como qué título le voy a poner a la actividad. Entonces, supongamos actividad de refuerzo. Y acá hago una pequeña descripción. Esta actividad sirve para, o está creada con la intención de, puntos suspensivos. Sistema Educativo Colombia, acá podemos seleccionar un curso, el que queramos, supongamos que es para secundaria. Un ejemplo, le voy a dar asignatura, le voy a poner matemáticas, pues si yo lo quiero especificar. De ahí voy, siguiente. Listo. Entonces, generalmente las plataformas lo que hacen es que les va a mostrar a ustedes como unos tutoriales sobre cómo la pueden utilizar. Acá, si le damos en tutorial, nos va a mostrar como un paso a paso de cómo se puede utilizar la plataforma. Y a veces algunas, lo que pasa es que mientras tú vas dando como clic en opciones, te dices, ah, si aprietas tal tecla o si aprietas tal botón, va a pasar esto o esta opción sigue, así sucesivamente. Entonces, si queremos tener un botón de ayuda que esté visible, si queremos tener unas pistas para nuestros estudiantes y las palabras que les vamos a poner, entonces vamos a añadir las palabras. Entonces, supongamos que estamos hablando. ¿De qué hablamos? De gamificación, hablamos de las TAC, supongamos, hablamos de aula invertida, hablamos de cibercultura, y le voy a dar enviar. Listo, supongamos que tengo esas palabras que me aparecen acá, 4, ¿sí? Entonces dice que yo tengo que poner como unas etiquetas para que me salga la actividad. Entonces le voy a poner acá metodologías. Le voy a poner ay. Ok. Le voy a poner gamificación. Y me falta una. Le voy a poner TIC. Y listo, yo ya puse las palabras y miren que acá ya me aparece. Sopa generada. Entonces yo vengo y le digo en previsualizar, si la quiero mirar antes, o le doy en publicar actividad. Cuando estoy en publicar actividad, esta ya va a ser visible para mis estudiantes. Me voy acá donde dice
La previsualizo antes y miren, acá me aparece. Estás identificado como Miguel Ángel Vélez, que es mi hermanito. Está el nombre que aparecía, actividad de refuerzo. Esta actividad sirve para, está creada con la intención de, y le doy comenzar. Y aquí me aparece, ¿sí? Entonces yo ya vengo y busco. Si necesito ayuda, me aparece esta de mostrar la palabra. Y así sucesivamente con las otras que tenga. Esta plataforma es muy intuitiva, mis profes, la podemos utilizar para las clases si ustedes quieren. Es muy fácil de manejar, como se dan cuenta. Qué pena con ustedes que no se maneja, nunca han manejado este computador y listo. Preguntas sobre esta plataforma. Hay que practicarla para poderla aprender. Exacto, sí, sí. Eso es lo que pasa con todas las plataformas, que la única manera como de entenderlas mejor y de acercarnos a ellas es sentarnos y, como dicen por ahí, cacharrear, ¿cierto? Mirar a ver, cacharrear muy bien, como mirar cómo la podemos implementar, qué cositas, ve, le agrego tal cosa, ve, puedo poner tal otra cosa y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, esta con EducaPlay. Geraldine, Dime. ahí hay una actividad muy chévere que creo que se llama video quiz, que es Ajá. como que uno empieza a correr un video y él le da como unos tiempos donde él para y le hace una pregunta al estudiante. Esa, Miren, que acá sería está. también muy chévere. Yo la he trabajado y es muy, muy chévere para que también la puedan explorar los profes que están acá en la sesión. Esa es muy, muy bacana porque esa permite que el estudiante esté ahí súper atento al video y él en los tiempos que uno le, digamos que lo organiza, él para, le hace una pregunta y le indica al estudiante si contestó de manera errada o si contestó bien y le da continuidad al video. Exacto, se sube un video desde YouTube, ¿cierto? Se enlaza, profe, y en las partecitas que tú sientes que puedes hacer la pregunta puntual, ahí lo programas para que salga la pregunta que quieres que resuelvan los estudiantes. Esa es una muy buena opción. Miren que hay diferentes que se pueden articular de diferentes maneras. Gracias, profe. La profe Juliet. Gracias. Quería preguntar precisamente sobre esta plataforma de video quiz. Digamos que uno puede editar el material que uno va a trabajar con sus estudiantes. Puede uno pues buscar el video y hacer las preguntas pertinentes. ¿Hay un límite de preguntas o uno, digamos, como que pone el límite de preguntas de acuerdo a la intencionalidad que se vaya a trabajar? Bueno, pues la verdad, yo no he trabajado mucho con esta plataforma. Me imagino que nos puede ayudar más el profesor Sebastián con eso del límite de preguntas. Profe. Claro, profe Geraldine. Profe Juliet, hola, buenas noches. Profe, mira, nosotros podemos desarrollar, digamos, el contenido propio. Por ejemplo, yo he hecho videos de autoría propia y los he subido ahí al YouTube. video quiz y lo he trabajado así. Esa es una opción. La otra opción era lo que nos decía la profe Geraldine. Simplemente el hipervínculo lo anclamos ahí al video quiz y uno va, digamos, como estableciendo cuáles son los tiempos donde hace la pausa y le hace la pregunta. Cantidad de preguntas, eso lo define el usuario. Él no te va a decir son 10 o son 15, no. Uno, digamos, con relación a cómo usted quiera trabajar el ejercicio con los estudiantes, tú puedes hacer la cantidad de preguntas que estimes pertinentes. ¿Listo? Esas es, digamos, como las recomendaciones básicas del ejercicio del video quiz. Profe, gracias. Mira, igual cuando ingresamos, siempre que vayan a ingresar a algún recurso que vayan a utilizar, les va a aparecer como el video tutorial sobre cómo lo pueden implementar y cómo lo pueden ir haciendo. Acá nos da la opción de seleccionar el video. Miren que lo podemos incrustar la URL como nos estaba mencionando el profe y seleccionar la secuencia de los videos, como los tiempos que tú los tengas ya escritos en un cuadernito, como definidos y se puedan hacer esas preguntas. Dentro de las asesorías que se va a abrir el tiempo para hacerla, pues también podríamos trabajar en estas cosas puntuales que ustedes tengan, profes. ¿Les parece? Me parece más interesante el aprender todas estas herramientas porque nos va a permitir la diversidad con los chicos. Por Sí, ejemplo, claro. esta plataforma yo no la conocía. Yo le hago ahí una pregunta al profesor que maneja esta herramienta
esas preguntas yo las dirijo, pues las escribo, las dirijo en el momento que se quiera parar el video, pero ellos las contestan verbal o hay un formato que ellos los puedan contestar ahí digital. Se contesta digital, ¿cierto, Sebas? Profe. Sí, profe, efectivamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, como nos indicaba ahora la profe Geraldine, hay que tener, digamos, una sincronía muy detallada entre el momento en que hace la pausa de la secuencia y le saca la pregunta al estudiante, de tal manera que realmente usted sepa que esa pregunta la puede responder con los insumos de lo que ya ha visto hasta el momento. Pero el estudiante inmediatamente ahí la puede contestar de manera digital y él indica si la contestó de manera correcta o no y le da continuidad al video. Gracias, muy interesante. Sí, muy interesante, gracias. Me voy a poner a cacharrear, me interesa. Eso, esa es la palabra, profe, cacharrear, me encanta. Sí, porque es que yo sí manejo mucho quizzes y esa herramienta quizzes para mí es magnífica. Empezando porque cuando terminan el examen o el taller o lo que estén haciendo los estudiantes, ellos inmediatamente les llega el resultado de la prueba, cuánto sacaron, ¿sí? Entonces, y ya se sabe que uno monta las notas inmediatamente, entonces es una ayuda muy grande para nosotros los docentes. Yo pienso que... ¿Qué asignatura orientas? Yo dicto gestión del talento humano e informática. Ok, perfecto. Listo, ahí tenemos esta opción. Recuerden que también vamos a habilitar unas asesorías de lo que vamos a hablar ahorita al finalizar, para que también lo tengan presente y si tienen dudas puntuales sobre algo, pues también lo tengamos ahí y se pueda hacer en las asesorías en caso tal de que no entiendan algo puntual, ¿sí? Listo, entonces eso con EducaPlay. ¿Qué quieren que veamos? ¿Quizzes o Kahoot? Pues lo digo por temas de tiempo. Por mi Kahoot que no lo conozco, pero Quizzes, bienvenido. Quizzes, profe. Listo, bueno, vamos entonces con Quizzes. Profe, y después miramos a ver cómo exploramos esa de Kahoot. Listo. Igual te vas a dar cuenta que la estructura es muy similar. Entonces vengo acá donde dice Quizzes, le doy clic y me dirige al espacio. Entonces, vamos a vincularnos. Lo que les estaba hablando, que ahorita alguien me preguntó que cómo se vinculan. Generalmente lo que yo hago cuando trabajo con estas plataformas es que yo lo vinculo de una vez con mi correo electrónico porque yo soy muy desmemoriada con temas de contraseña a veces y se me olvida como qué contraseña puse en esta, qué puse en el otro y lo vinculo completamente con Gmail. No es como un consejo que yo les quiera dar porque habrán los que no les gustan. A mí me funciona, de pronto a alguien más le funciona, ¿sí? Son como las maneras. O si no, ustedes crean, ponen su correo electrónico y ponen una contraseña diferente y se inscriben como el paso a paso, el nombre, Cuando es con correo electrónico, con la cuenta de Gmail, pues es mucho más rápido porque él directamente lo vincula. Entonces acá, por ejemplo, me dice que si lo quiero vincular con el correo me voy a vincular con este de mi hermanito y inmediatamente me traslada a la plataforma que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, profes, yo en Quizzes, ¿qué puedo hacer? Bueno, esta es otra cosa que quería decirles. Nosotros a veces como docentes pensamos que tenemos que hacer todos, que tenemos que hacer todo, perdón. Y en el mundo digital, en las redes de la información y la comunicación, hay demasiada información, demasiados datos que nosotros podemos a veces utilizar para nuestras clases, porque hay muchos recursos que ya están creados. Entonces es importante que tengamos presente que esa es otra opción, a veces utilizar otros recursos que ya han sido creados por otras personas e implementarlos en las clases porque son recursos que son abiertos para el público. Entonces no necesariamente siempre tenemos que hacer algo, sino que también podemos buscar cosas que otras personas ya hubieran hecho y trabajar a partir de ellas, ¿sí? Es como una alternativa muy buena y es importante pues tenerlo presente porque la información de manera general ya está. Si ustedes quieren ya trabajar algo más puntual, pues sí sería chévere que ustedes mismos lo crearan, pero si es algo más, como más a grandes rasgos, pues también está bien contemplar esas posibilidades, ¿sí? Entonces miren que acá arribita me aparece esta opción de crear un cuestionario. Si yo vengo acá, le doy clic, pues yo voy a empezar a personalizar
como esas preguntas que yo le quiero plantear a mis estudiantes. Entonces, supongamos que este va a ser de cultura general, un ejemplo. Entonces, como las materias correspondientes, vamos a ponerle geografía, le voy a poner historia, estudios sociales, al siguiente. Y entonces miren que acá me dice, como, ¿de qué manera quiero yo que sean las preguntas? Entonces yo puedo hacer preguntas de opción múltiple, puedo hacer preguntas que sean tipo encuesta, puedo hacer preguntas abiertas, puedo hacer preguntas en forma de diapositiva, puedo hacer preguntas que tengan una cajita o puedo hacer preguntas de rellenar espacios en blanco. Supongamos que me voy con esta de opción múltiple. Entonces dice, pregunta 1. Yo vengo y formulo la pregunta, ¿sí? Ahí la cierro. Miren que acá al frente hay una previsualización de cómo se vería la pregunta, ¿sí? Entonces dice, opción de respuesta. Entonces pongo una respuesta A, pongo una respuesta B, pongo una respuesta C y pongo una respuesta D, ¿sí? A estas respuestas yo les puedo poner imágenes también, ¿sí? Puedo jugar con eso. Miren, también se les pueden añadir ecuaciones matemáticas. Esto es muy chévere para los profesores, para los ingenieros, los profes que trabajan en matemáticas, bueno, en ciencias más exactas, miren, los pueden utilizar. Y acá dice, bueno, acá podría agregar otra respuesta en caso tal de que sean más las opciones. Y yo vengo y me paro en el chulito en la respuesta que es correcta. Y ya le digo al sistema que cuando marquen esa respuesta, esa va a ser la correcta que tenga. También tengo la opción de poner una explicación al final, como una retroalimentación de esa respuesta a los estudiantes. Y miren que me aparece esto de 30 segundos. Es el tiempo que yo le voy a dar a mis estudiantes para que me respondan esa pregunta. Si es una pregunta muy fácil, muy rápida, pues 10 segundos, eso le va a dar más adrenalina al juego porque tiene musiquita, entonces no siente la presión, o si necesitamos que realmente se tomen el tiempo de leer, pues vamos a poner más tiempo. Miren que es muy flexible porque nos da hasta 15 minutos para que respondan. Eso es mucho. Entonces, bueno, ahí nos salió que esta opción de la explicación no la podemos utilizar porque es una versión premium, como la mayoría de las aplicaciones que tienen una versión gratuita y otra premium. Entonces nos quedamos con esto y hacemos la retroalimentación. En ese caso hacemos la retroalimentación nosotros a medida que hacemos el juego con los estudiantes. Bueno, porque esta respuesta no es correcta, ¿quién me dice? Julianito opina. Bueno, o yo como profesor hago la retroalimentación y digo, bien, está bien, no está mal, como ustedes lo quieran. Y le doy guardar. Y ya me aparece esta. Y vuelve otra vez para la pregunta 2. ¿Cómo quiero que sea la pregunta 2? ¿Sí? Entonces, escojo, por ejemplo, esta de rellenar el espacio en blanco. Dice la pregunta 2. La voy a poner, ¿sí? Recuerden que esta pregunta puede venir con audios. Miren, puede ser un video mío explicando algo. Puede ser una imagen, puede ser una operación, una ecuación matemática. Y acá nos dan ya las opciones. Marque una respuesta como correcta. Es exactamente una palabra que se asemeje, ¿cierto? La palabra exacta, perdón, o una alternativa de palabra que también puedan poner los estudiantes. Y lo mismo, el tiempo. Si, por ejemplo, ponemos un video, pues el tiempo puede ser más extenso. Bueno, ustedes ya lo determinarán, ¿sí? Voy a ponerle acá Lulo. De la cámara cuya. Y le voy a dar guardar. Y acá ya me apareció la segunda pregunta. Entonces la idea, regáleme un momentico, por favor. La idea, lo que yo también puedo hacer es personalizar el cuestionario, ¿cierto? Ponerle una imagen de fondo, puedo poner si quiero que sea público, si sea visible para todo el mundo, o si quiero que sea visible solamente para mí, ¿sí? Porque a veces hacemos las actividades y no queremos que nos quede ya establecido en nuestro perfil, sino que queremos que quede guardadita, ¿sí? Y así sucesivamente. Yo quisiera que hiciéramos uno de los que, o sea, no que lo creamos nosotros, sino que hagamos uno de los muchos que aparecen acá en los cuestionarios y miremos también cómo va funcionando a medida que nosotros participamos. ¿Les parece? Sí. Listo. Entonces, pongamos un tema. A ver, pongamos cultura general. A ver a cuántos corchamos. Yo voy a poner cultura general
Y miren, me aparecen muchas opciones, ¿sí? Si sigo bajando, me van a aparecer muchísimas más. Entonces acá dice, este tiene 10 preguntas, este tiene 3, este tiene 20, este tiene 17. Bueno, vamos a hacer uno más cortico, este que tiene 10. Listo. Y nos vamos con este de práctica. Ah, no, esperen que lo puse de manera individual. No, no, no. No. Ver el vínculo. Él les acaba de enviar el enlace, profes. No. Me dicen que les sale, por favor. No. ¿Sí salió la pantallita? Ok, pero le sale el juego individual, ¿cierto? Dice que no se puede iniciar el juego. Ok, espérate. Igual dice que no se puede. Sí, espérame un momentico. Vamos a ver con esta opción de desafiar a mis amigos. Listo. Ahora sí, con este enlace, el último que les doy, les va a pedir un código y van a poner ese código que aparece acá. Esperen. Y van a poner el código 1625126. ¿Cuál es el enlace? Ahí te lo puse. Ahí lo puse en el chat. ¿No le salió? No, no. Sale el anterior. Salió el anterior, que dice que no se puede. Ok, Ajá. Si ingresan a este joinmyquiz.com, ahí ya ingresó la profesora Luisa Fernanda. Yesid. Ya entré también. Ok. Acá me van apareciendo. Cuando ustedes ingresan, les piden como su nombre, como un nickname, ¿cierto? Como un nombre de usuario que pueden poner. Map, estamos, vamos 4 personas. A ver. Si alguien no le abre, le voy a poner este enlace directo. ¿Cuál es el código? Ya te lo muestro. 1625126. Pablo Villegas, Sebastián, muy bien. Alex. ¿Alguien tiene dificultades? Olga, bien. Lorena, Yo tengo muchas. Jaime. ¿Cuáles, profe? ¿En qué te puedo ayudar? Necesito pagar un poco de deudas. Ah, no, profe. Ahí sí no. Ni modo, yo creo que todos. Vamos 18 personas. Entonces ustedes van controlando como que son conscientes de cuántos estudiantes tienen, quién falta. 20, 21. ¿Cuántos somos? 30. ¿Alguien no puede entrar de pronto porque está desde el celular o porque no le queda fácil? 22. 23. Una preguntita aquí sueltecita. Yo tengo Dime. estudiantes que se conectan desde el teléfono con daticos. Sí, esto ¿Cómo funciona. funciona? Sí, no tiene ningún problema ni no hay excusa, pues. No tiene. Lo mismo que el O si hay Kahoot, también se problema. puede utilizar. Si hay ¿Con problema. cuál? Sí, si Porque hay problema, o sea. si el estudiante no tiene la pantalla para verlas, bueno, al menos en el Kahoot,
el estudiante solo puede Ah, contestar bueno, en el porque la profe teléfono. comparte la pantalla y el estudiante lo trabaja desde su celular. Ah, pero puede dividir la pantalla. No, muchachos, ahí en Quizzes, cuando uno configura la actividad de mis profes, en Quizzes tiene la posibilidad de que el estudiante pueda visualizar la pregunta al mismo tiempo que las diferentes opciones de Que respuesta. tiene la Entonces, pues, respuesta. exacto, ya no es como tanto como el Kahoot que tiene esa dificultad que el estudiante solamente ve las opciones de respuesta. Quizzes integra la pregunta también. Sí, con Kahoot, con un Ah. celular tocaría dividir la pantalla, ¿cierto, Nico? Desde el celular para poder visualizar como lo que esté presentando el profesor y responder, pero sería más complicado. Exacto. De hecho, profes, ese es uno de los grandes beneficios que les ofrece Quizzes, que les permite una interfaz un poco más interactiva que la de Kahoot y le posibilita al estudiante participar desde cualquier dispositivo. Listo, yo creo que vamos a comenzar con 23. Gracias, Nico. Bueno, vamos a ver, profes, cómo les va. ¿Cuál es el océano más grande? Porque yo veo otra pregunta. ¿Qué dice tu pregunta, profe? Dice, ¿de qué personajes hizo? Ah, porque seguramente nos están saliendo de forma aleatoria. ¿Dónde contesta uno? No he podido ver dónde responder. Seleccionas la respuesta, no te sale. Es que sí, pero no sé dónde contestar 1, 2, 3 o 4. Se supone que bloquea a alguien, no sé por qué. Ya le diste premio. Porque estamos jugando como revanchas. Esta modalidad es para ser competitivo con el otro. ¿Me entienden un poquito? Porque esto es como midámonos con los compañeros. Entonces por eso a ustedes les salen unas diferentes y empieza como a bloquear a los compañeros porque es de agilidad. ¿Me escucharon lo que les dije? Qué pena que estaba aprendido lo de música. No sé dónde contestar, no he podido ver dónde. Te sale la pregunta y no te Sí. deja la opción. Pues aparece Yucatán 1, Monterrey 2, Jalisco 3, Michoacán 4, pero no sé, presiono Y te 1. paras y no te, o sea, te paras en la opción y no te deja avanzar. Sí, no recibe ningún comando. Me paro en la respuesta y le doy clic y no. Ni te sale incorrecto ni correcto, profe. No me deja. Ahí pasó ya el tiempo. Nico, ¿sabes por qué? Sí, mis profes, eso se debe a algo que se llaman los poderes o las bonificaciones que ofrece, para decirlo como este sistema del Quizzes. ¿Qué pasa? Resulta, profes, que el Quizzes maneja, de hecho, ustedes ahora escucharon a una profe que dijo que bloqueó a alguien. Pues muy posiblemente la persona que bloquearon fue al profe Alex Eduardo. ¿Esto se debe a qué? Porque como el Quizzes maneja una dinámica de competencia del ranking y de quien tenga una mayor puntuación, entonces pues son como esos truquitos o palanquitas que va uno teniendo en el juego. Esto se puede configurar cuando yo estoy diseñando la actividad. En este caso, esta actividad ya la tiene, es por lo que es una actividad que creó otro usuario. Simplemente nosotros la estamos utilizando para revisar, pues, como por ejemplo, la actividad. Más claro, profe. Ok. Me imagino que tiene que ver como con la rapidez, porque como este es como competitivo, pero se puede crear y configurar de diferentes maneras, como lo dice Nicolás. Debe ser por eso que no te deja. Entonces sí sería chévere de pronto, profe, que miráramos alguna asesoría para mirar como todas las opciones que nos deja hacer para hacerlo más puntual, porque tú sabes que cuando es temas de herramientas, el tiempo a veces no alcanza y uno se tiene que detener mucho, ¿sí? Sí, no te Entonces, preocupes. listo. Como dijo la profe, hay que cacharrearlo. Yo manejo el Kahoot, entonces cacharrearlo sería fácil, pienso. Exacto, hay que cacharrearlo, pero te invito a que explores mucho en esta porque yo siento que esta tiene muchas más virtudes que la plataforma de Kahoot, ¿sí? Okay, como en profe. ese tema de gamificar, siento que puede funcionar muchísimo mejor. ¿Alguien ya acabó?
¿Alguien de pronto le parece que pasó, que quedó de primero? Me salió el puntaje, pero me siguieron saliendo preguntas. Ok, porque muchos no hemos acabado. Yo estoy acá respondiendo. Ah, me rápido. salió, yo también terminé, creo, pero siguen haciendo preguntas. No Ajá, sé. sí, sí, ok. Esperen un momentico. Acá me parece que Lidia va de primera. Me gustó más que Kahoot. No sé, estoy, bueno, es que tengo unos cuantos grados de hiperactividad y quedarme quieta es insoportable. Profe, pero eso, qué pena con ustedes que se me bloqueó acá el computador. Tranquila, no pasa nada. Eso habla de lo que nos estaba diciendo Nicolás, de lo que se puede hacer, porque normalmente también tú has trabajado con Kahoot. También lo podrías poner así como Kahoot, que todos tienen el mismo tiempo para responder y todos van avanzando progresivamente. Incluso hay una opción que nos deja que a medida que se vaya respondiendo, tú puedas pues como pausarlo detenidamente y hacer toda la retroalimentación con los estudiantes. Ay, profes, no sé qué le pasó a esta pantalla, pero no me deja. ¿Ustedes qué ven en la No se pantalla? preocupe, vemos parte del juego, pero como si fueras a hacer una pregunta. ¿Por qué no la bajas toda y vuelves y empiezas? De sí, pronto. Espera un momentico. Igual algunos compañeros aún están jugando. Faltan 10 minutos. Yo creo que podemos avanzar. La verdad es que tuve clases desde la 1 y hoy. No, ya. Bueno, vamos a dejarlo Sí. ahí. Sí, vamos a dejarlo ahí porque no me da. Y con eso íbamos a hacer otra actividad, pero pienso que era como muchísimo más importante de pronto ahondar en estas plataformas en las que vimos ahorita como a simple vista, conocerlas un poco y darnos cuenta que hay algunas que podemos utilizar y que nos pueden servir. ¿Cuál es la invitación, profes? Como a que seamos muy creativos, a que pensemos en esos escenarios a los que nos vamos a enfrentar, que sabemos que no van a ser totalmente presenciales o que no van a ser completamente virtuales, sino que ya vamos a hablar de algo que es nuevo para nosotros, que es la alternancia, y pensar cómo a partir de estas metodologías que vimos en la clase anterior, que es el aula invertida y la gamificación, cómo nosotros podemos como articularlo, ¿cierto?, a nuestras clases y a estas nuevas realidades que se puedan ir presentando. Entonces la invitación es a que seamos creativos, a que tampoco nos frustremos, porque trabajar a veces con estas herramientas puede ser frustrante cuando no las sabemos utilizar, ¿cierto? Cuando vamos a estas, por ejemplo, que son más virtuales, más audiovisuales, pues nos puede causar un poco de frustración no saberlas manejar, pero como dijimos ahorita, es cacharrear, también es arriesgarse, a veces apoyarnos de los estudiantes que conocen a veces muchísimo mejor las plataformas porque están interactuando con ellas en otras asignaturas o ellos mismos, ¿sí? Nico, profes, tenemos tenemos un cuestionario, ese cuestionario es de los dos módulos, del anterior y este, hay unas preguntas y tiene la retroalimentación de las preguntas, hay una actividad en EducaPlay, es una actividad muy sencilla que pueden hacer y tenemos esta actividad de foro que es muy importante, que es como para cerrar estos dos primeros módulos que vimos, ustedes ya después la leen y van a trabajar con el recurso de Geniali, ¿sí? Ahí aparece el link y aparece como el paso a paso de lo que hay que hacer, ¿listo? Vamos a escuchar a Nico y si tienen preguntas, pues acá estamos para retroalimentar, ¿ok? Listo, muchas gracias. Bueno, mis profes, bueno, realmente la información que les voy a brindar es muy concreta, es referente a los espacios de formación, perdón, de asesorías que vamos a tener y una informacióncita que vamos a que también les queremos compartir con ustedes. Mis profes,
ya se encuentra habilitado el segundo módulo, el módulo número 2 de gamificación, que fue el que acabamos de abordar. Ya conocimos un poco como las pestañitas que componen estos módulos, pero adicionalmente acabamos de habilitarles la parte de los recursos educativos digitales, material complementario, la agenda de las asesorías, el cuestionario. Son 10 preguntitas muy sencillas respecto al tema que hemos abordado en la primera y segunda clase. La actividad formativa, como bien lo dijo la profe Gerald, que va a ser a través de EducaPlay, y un forito, mis profes, que aquí es donde van a tener la semilla, las descripciones o las actividades pendientes, pues o los pasos a seguir para realizar esta actividad. La vamos a hacer utilizando la plataforma de Geniali, y aquí van a encontrar el enlace, profe, parándose en la palabra Geniali, que los va a llevar a la plataforma donde vamos a realizar la actividad. ¿Listo? Otra cosita, mis profes, y es que este foro tiene una rúbrica de evaluación. ¿Cómo puedo acceder a esa rúbrica de evaluación? Dando clic donde dice producto esperado, aquí dice rúbrica de evaluación, damos clic allí y de manera automática en nuestro computador se nos va a descargar esa rúbrica. Simplemente tendríamos que venir acá y buscarla sea en la carpeta de descargas, que es donde de manera predeterminada los computadores descargan el archivo. La abrimos y ya podemos pues, observar. Aquí pueden ver que aquí ya tengo descargada ya la rúbrica de evaluación, que está insertada dentro del módulo. Mis profes, tenemos agenda de asesorías para el día de mañana. ¿Dónde encuentro la agenda? Mis profes, en el mismo módulo número 2 de gamificación hay una pestaña debajo de material complementario que dice agenda de asesorías. Le doy clic allí y me va a salir este menú que se encuentra acá. Me sale un calendario que corresponde al mes de octubre. ¿Listo? El numerito o la fecha que ustedes vean de color azul encerrada dentro de otro círculo azul un poco más pálido son los días disponibles que se tienen hasta el momento para las asesorías. ¿Cómo puedo acceder a alguna? Le doy clic a la fecha y aquí hacia el lado derecho me van a salir los horarios disponibles con los cuales yo puedo llegar a acceder. Las vamos a tener desde las 6 de la tarde hasta las 6:30 que termina la última asesoría. De las Eso acá 4, no Nico, aparece perdón. Perdón, exacto. Desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, pues que empieza la asesoría para el último profe. Eso con el fin de que mis profes, de que ustedes puedan tener un proceso un poco más personalizado, que si de pronto alguno tiene una duda, por ejemplo, respecto al manejo de alguna de las plataformas, el profe Diego Parra nos dice que para que la rúbrica, mi profe, esa es la que nos va a ayudar a realizar la instancia evaluativa de la actividad que ustedes van a realizar en el foro. Listo, mis profes. Entonces, aquí simplemente, ¿qué hago? Le doy seleccionar, escojo la hora, le doy confirmar, y aquí no lo voy a hacer porque si no descuadran un poco la agenda, y simplemente me va a pedir que ubique el correo electrónico, y en la parte de abajo me va a decir como que listo, ¿cuál es la duda o para qué de pronto necesitas la asesoría? Mis profes, eso es importante que ustedes coloquen esa temática porque de esa manera el profe encargado lo que va a hacer es preparar la asesoría respecto a esa temática. Y pues obviamente pues como si hay que preparar un material complementario, prepararlo, si se necesita otro recurso, pues que haya tiempo pues como de agendarlo o de buscarlo. Listo, mis profes. Recuerden que tenemos desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y mis profes, una última información. Resulta que la próxima semana, el miércoles de la otra semana, vamos a tener unas capacitaciones respecto al uso básico y el uso avanzado de Genial. Mis profes, esa es información para los cursos. Estamos esperando que nos lleguen las piezas gráficas correspondientes para perdón, denme un segundito. Divulgación, para la divulgación. Sí, exacto. Estamos esperando que nos lleguen las piezas gráficas y los enlaces de acceso a esos cursos son completamente voluntarios, no son obligatorios, mis profes, para que lo tengan presente. Si quieren asistir, lo pueden hacer. Si no pueden, no hay ningún problema. Si solamente, por ejemplo, pueden asistir la mitad del curso, también lo pueden hacer. Oportunamente les vamos a hacer llegar la información a través de la plataforma y le vamos a hacer llegar los horarios específicos, la pieza gráfica y los enlaces de acceso a través del correo electrónico. Y como les digo, esos son unos cursos complementarios y no tienen la obligación de asistir, por así decirlo. Mis profes, si me olvidé decirles una cosita. Muy importante recordar que los foros están habilitados durante 15 días.
Listo, entonces aquí pueden ver que la fecha de apertura de nuestro foro es hoy, martes 5 de octubre a las 8 de la noche, en 5 minutos, aunque la plataforma ya está habilitada. Y la fecha de cierre, es el martes 19 de octubre a las 8 de la noche. Entonces tenemos 15 días para realizar pues como todo el proceso, de revisar las actividades. En caso tal de que me presenten alguna duda, saben que mis profes que yo los puedo atender mediante el correo electrónico, o también pueden participar y agendar las asesorías a medida pues que vayamos abriendo los diferentes espacios. Listo, mis profes. Bueno, eso es como básicamente la información que tenía para compartirles. Y mis profes, en estos momentos les voy a publicar a través de acá del Zoom una encuesta de satisfacción que pues es necesaria para culminar este proceso, y ya con eso nos podríamos retirar del aula. ¿Listo? Mis profes, Muchas les mando un gracias a fuerte abrazo. todos. Qué pena, Nico. Gracias a todos. Nos vamos a encontrar por allá, creo que en el módulo 5 o 6, para hablar de aprendizaje basado en proyectos. Recuerden que están las asesorías, también está el correo electrónico en la plataforma. Por si tienen alguna duda, pues también pueden escribirme cualquier cosa y solucionamos. Un abracito para todos, feliz noche y que les vaya muy bien. Mis profes, que estén muy bien. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y saludos a sus familias. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Profe Geraldine. Dime. Ay, profe, tengo una inquietud, no con respecto al tema